Pues bienvenidos a esta parte de esta conferencia que se llamaba originalmente las sábanas, los papas y la sábana santa, pero quise retitularla como la sábana santa en la opinión de los papas, porque la autenticidad de la síndone, de la sábana santa, no es un dogma de fe, es una reliquia de primer grado, pero San Pedro nos pide dar razón de nuestra esperanza y compartirla hasta los confines de la tierra. Mi nombre es Héctor David Arciniega Cruz. Yo pertenezco al Centro Mexicano de Sindonología desde hace ya más de 20 años. Originalmente tengo estudios en ingeniería, en electrónica y computación, y sin embargo, por cuestiones de la vida, di 17 años servicio en una parroquia, a cargo de una librería parroquial. Por lo tanto, me empapé mucho de la liturgia, de su significado, de su sentido. Buscar dar razón de mi esperanza, como dice esta frase, pues me involucré cada vez más y ahora aquí en la zona occidente de nuestro país, en Guadalajara, Jalisco, radicado, colaboro algo totalmente diferente, que es la revisión de textos en la editorial Rema, la editorial que publica principalmente las obras de el señor José Prado Flores, que a lo mejor alguno de ustedes lo ha leído, y que hace el material para las escuelas de evangelización San Andrés, que es donde de repente también damos algún curso. Así es que, pues la intención de esta plática es reconocer que la sábana santa sí es la reliquia más importante de la cristiandad, pero sin estar obligados a creer en su autenticidad. Son los estudios científicos los que corroboran lo que la fe ya nos había declarado desde hace mucho tiempo, que es, en verdad, el lienzo que cubrió a Jesús de Nazaret al momento de estar en el sepulcro y, por lo tanto, es testigo de su resurrección. El Papa, que es sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, no ha usado su autoridad para declararla como un auténtico o como un original, pero a los creyentes nos invita a conocer los hechos y a dar ese salto de fe para que nos podamos encontrar con un Jesucristo vivo y resucitado. Así es que, bienvenidos. Esta es la plática de los papas y la sábana santa. Que la intención de esta plática es darnos cuenta de que los papas sí han tenido la autoridad suficiente para declararla oficial, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Bueno, eso se va a tratar esta conferencia. Primero que nada, y como ya nos la hemos aprendido a fuerza de repetirla, les invito a que hagamos la oración del sindonólogo. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos, para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retomando entonces, les decía que el título alternativo de esta plática es La sábana santa en la opinión de los papas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esas tres situaciones. La sábana santa como reliquia, como un hecho real, físico. La opinión de alguien que puede o no hacernos o llevarnos a creer en ella. Y los papas, el papa como su función dentro del cuerpo de la iglesia, por lo tanto tendremos que poner las bases o repasarlas sobre por qué físicamente el Papa puede decir o no, y si lo haría, que la sábana santa es auténtica. Empecemos por replantearnos esa pregunta que todo el mundo tiene en la mente. ¿El creyente debe creer ciegamente? ¿La fe tiene que ser ciega? Porque muchos parecieran creer que así es, ¿verdad? Que estamos obligados a creer en lo que se nos diga, una figura de autoridad, en este caso el sacerdote de nuestra parroquia o el papa, de quien vamos a hablar. Y no, realmente no, porque justamente uno de estos santos padres, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, dijo en su momento, la fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad
que, sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. Esto lo dijo en el documento La exhortación apostólica de la puerta de la fe, numeral número 12. Vamos a tener 3 partes en esta sección. Entonces, primero, la sábana santa. Después, las imágenes y las reliquias, para saber qué es la reliquia en sí. Y una tercera para reconocer la autoridad de Pedro. Vamos a la primera. La sábana santa, la mayor reliquia de la cristiandad. ¿Qué es la sábana santa? Bueno, pues es un lienzo de lino que tiene más o menos un peso de 1,5 kilos y que no tiene gran especialización, digamos, más que ser el que se usaban para enterrar los muertos. Sus características generales, que está constituida en forma de espiga o de espina de pescado, y que tiene rastros de algodón, por lo tanto fue hecho en un telar del Medio Oriente. Si nos acercamos al tejido, vemos que la trama y la urdimbre están muy compactas, es una tela rica, muy conveniente para estos menesteres, pero el lino es un material muy hueco, tiene la ventaja de que no es atacado por las bacterias, por los ácaros o los microorganismos, y que tiene la característica de que en sus pequeños hilillos, estos que miden la 1/8 parte del grosor de un cabello, hay puntitos, unos sí y otros no, y eso hace la configuración de la imagen que vemos del rostro de la sábana santa. Decíamos, en el acercamiento microscópico hay lugares donde está la imagen, y a un ladito, micrométricamente, no hay imagen. Esto no lo puede hacer ningún artista, ¿verdad? Aparte que ya se descubrió que no tiene ningún pigmento, que no está hecho por calor y que no es una pintura, en pocas palabras. Esta sería la sábana santa tal como surgió después de la resurrección, y tiene la imagen de cabeza con cabeza de un cuerpo completo, de un cuerpo humano, la parte frontal y la parte dorsal. Y después del incendio de 1532, lo que nos llama más la atención son estas 2 líneas centrales, ¿verdad? Bueno, que enmarcan la figura del hombre de la sábana santa, y que nos dejan ver que ha sufrido bastantes incidentes a lo largo de la historia. Mide, para que lo aprendamos más rápido, en números redondos, 1,10 m por 4,30 m, aunque después de la revisión, la extensión, la planchada que le dieron, digamos, en el 2002, cuando le dieron una remozadita para ponerla ya en su estuche definitivo, tiene en realidad esta dimensión, hasta 4,46 de largo por 1,10 de ancho. La sábana santa, pues, entonces, no nos decía gran cosa. La piedad popular la tenía como el lienzo en que se envolvió el cuerpo de Cristo, y no fue sino hasta 1898 cuando, al sacarle una fotografía, mostró muchos más detalles de los que habíamos podido adivinar en su forma original. Regresaremos más pronto a eso. Lo importante es saber que la sábana santa, aunque no tiene documentada todo su trayecto, podemos seguir las pistas y ubicarla desde Jerusalén, pasando a Edesa, en el Medio Oriente todavía, a Constantinopla, un tiempo en Atenas, probablemente una pequeña escala, para llegar por fin a los lugares de Besançon y Lirey en París, Chambéry, su última instancia, hasta llegar a la ciudad de Turín, al norte de Italia. Se conserva en la parroquia de San Juan Bautista, en Turín, en esta capilla especial que le diseñó el Guarino Guarini, un gran arquitecto del Renacimiento, para imitar o tratar de evocar la corona de espinas. La sábana santa se conserva en un relicario especial, en el cual rara vez se muestra al público, que son llamadas las ostensiones. Y no fue sino hasta el año de 1983 cuando fue cedida a la Iglesia Católica. Durante mucho tiempo, todo el tiempo anterior, perteneció a distintas familias, digamos, era propiedad privada.
Vamos a revisar también rápidamente que se le ha llamado el espejo del Evangelio. ¿Por qué? Porque como lo escuchamos en la liturgia del Domingo de Ramos y del Viernes Santo, es el recuento de todo lo que Jesús vivió durante su pasión. Iniciando con la hematohidrosis, o sea, el sudor de sangre, que está avalado por San Lucas, y que nos demuestra que todo su cuerpo quedó en un estado tensional mucho más propenso, digamos, a sentir el dolor de un simple toque, no digamos ya de toda la tortura que sufrió. Nos dice en el texto bíblico que recibió un golpe contundente, tal vez con un objeto pesado, sólido, aunque en algunas traducciones de la Biblia dicen una bofetada, ¿sí? El texto original dice un golpe, que se puede referir a un golpe con el puño cerrado o decíamos con un objeto contundente. También nos habla de que fue flagelado. Pilato lo manda a flagelar, y los flagelos romanos no eran para nada castigos soportables en ninguna medida. Esta representación de Cristo en la columna baja es una de las más clásicas, pero probablemente fue incluso así, con una columna alta o atado del techo, porque si el condenado al castigo se desmayaba o perdía fuerzas debido al castigo, podían los verdugos seguir haciendo su inhumano trabajo. Se demuestra en la Sábana Santa que hay dos líneas de acción de esos golpes, y que, contando minuciosamente, son hasta 120 golpes con con látigos de correas de 2 y 3 hilos. Por lo tanto, terminarían siendo entre 600 y 800 golpes en el cuerpo, dados con este tipo de látigos, que es el flagellum taxillatum, que tenía al final de las puntas de cuero estas pequeñas bolitas de plomo o un hueso de la parte de la pata de un carnero, el astrágalo, que eran igualmente dolorosos, no necesariamente para arrancar la piel, sino sí para formar un hematoma, una herida que podía sangrar, pero sobre todo la intención era dejar muy sensible esa parte de la piel. Esta sería una representación de cómo habría quedado la espalda de Jesús. Y también nos dice el Evangelio que lo vistieron con un manto rojo y le pusieron una corona de espinas, que aunque la tradición clásica nos había acostumbrado a este tipo de coronas de espinas tipo diadema, en realidad la Sábana Santa fue la que nos dijo, a través de las heridas que se demuestran en el cráneo. Aquí tenemos un acercamiento. Nos dice que probablemente recibió muchas más espinas, muchas más heridas a través de las espinas, y que fue este tipo de corona, una especie de casco que está colocada exactamente donde las arterias y las venas del rostro hacen su aparición, y por lo tanto fue un sangrado muy profuso. Siguiendo el Evangelio, vemos que entonces el castigo no terminó ahí, sino que continuó con el camino hacia el Calvario, que eran aproximadamente unos 600 metros, que formarían una procesión con dos condenados a muerte más, y eso implicaba cargar la parte horizontal de lo que formaría la cruz, es llamado el patibulum, porque proviene del verbo latino patere, que significa estar abierto, y por lo tanto era la forma en que el condenado arrastraba parte de su cruz, y esto lo vemos en la Sábana Santa porque están talladas las heridas de la espalda, y justamente como si fueran emborronadas por el contacto de una tela, y al otro lado un objeto muy pesado, alrededor de 50 kilos, un madero contundente. Una vez llegando al Calvario, ¿verdad? No sin haber caído una o más veces, porque la Sábana Santa muestra en las rodillas y en la zona de la nariz, del rostro, dos cosas que son aragonito y el polen de esas regiones. Aragonito es la tierra de esas zonas calizas de Jerusalén. Llegando al Calvario, habrían colocado a Jesús para poner clavadas sus manos y subirlo a una cruz. No necesariamente muy alta, pero sí lo suficiente, como dice el Evangelio, para que pudiera leerse el letrero de la cruz. Cumpliendo lo que decía
el Salmo número 22, que dice, mis manos y mis pies han traspasado. La herida de las manos, ¿sí? No necesariamente en nuestro concepto occidental, que la mano se refiere de la muñeca hasta el final, sino que en el concepto oriental, el ritual de purificarse las manos iba desde la punta de los dedos hasta los codos. Así es que está correctamente colocado, y fue la sábana santa la que le dio a los artistas la posición exacta de los clavos, porque si hubiera sido en la palma, se hubiera desgarrado el tejido y hubiera caído el cuerpo. Un clavo fijado a través de la muñeca ancla perfectamente el cuerpo y puede resistir hasta una tensión de 90 o más kilos, porque sería más o menos el esfuerzo tensional que estuvo sometido el cuerpo de Jesús. Esto implicaría un esfuerzo más todavía, que sería para tomar un poco de aire, estarse moviendo, y este tipo de movimientos habrán dejado estas marcas en los antebrazos. Así es que la sábana santa luego, nuevamente es la que nos dice cómo sucedió. La herida del pie también está demostrado que es un clavo también mucho más grande, como de este tamaño. La planta del pie derecho sobre el madero, el pie izquierdo sobre el derecho, y clavados los dos con el mismo clavo. Esto nos lo dice la sábana santa, y nos revela el momento de la muerte, porque dice el Evangelio que Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Los pocos momentos, las pocas palabras que le llamamos a las frases que reflexionamos el Viernes Santo, pues es porque efectivamente le costaba mucho trabajo inhalar el aire y articular palabras, y aún así nunca perdió lucidez hasta el momento de su muerte. Un hombre que muere en un castigo tremendo, y que de ahí en adelante, para cerciorarse de que estaba muerto, los soldados romanos le clavaron una lanza, ¿verdad? Un golpe que ya tenían ellos muy ensayados para poder perforar el corazón de un enemigo. Y este tipo de lanzas que se encontraron en excavaciones nos dan más o menos el promedio de lo que pudo haber sido el tipo de lanza, o la punta de la lanza que penetró en el costado de Jesús. ¿Dónde lo vemos? Pues efectivamente en la sábana santa, y incluso en el negativo fotográfico vemos esta situación de mayor claridad de cómo tuvo esa profusión de sangre y agua, que sería no otra cosa más que sangre de la aurícula derecha y el suero pericárdico que se habría acumulado. Jesús muere en la cruz con el corazón destrozado, literalmente, pues el tórax distendido, y con muestras de asfixia. Por lo tanto, una vez que terminó el castigo, es descendido de la cruz. Al descenderlo, no tan limpiecito como aquí nos lo representan los clásicos, ¿verdad? Sino que seguramente le habrían colocado sobre el rostro una especie de pañolón o sudario especial, para poder hacer que al descenderlo se recogiera toda la sangre que seguramente todavía quedaba en el tracto respiratorio y en los pulmones. Y efectivamente ese lienzo, si podemos buscarle la forma, se ve que coinciden las manchas con lo que llamamos el sudario de Oviedo. ¿Por qué? Porque hay ese pañolón, seguramente empezó en Jerusalén, tocó Alejandría, y por el norte de África llegó a España. Fue huyendo en varias ocasiones de la invasión de la conquista musulmana, y llegó hasta el norte de España, que es la ciudad de Oviedo, en donde se encuentra actualmente, y se exhibe también como parte de las reliquias de la Pasión. Así que también tenemos el momento de llevarlo al sepulcro, no necesariamente como lo representa esta pintura, ¿verdad? Sabemos por la sábana santa que como no hay una mancha informe de sangre, no necesariamente lo cargaron con el lienzo, sino más bien, por el rigor mortis que ya había empezado, lo pudieron llevar incluso tal vez entre dos personas, y lo que sí notamos es que el escurrimiento de sangre formó esta especie de cinturón sanguíneo en la espalda, pero se nota que fue cargado por al menos dos personas, porque en la mancha del pie se ve la huella de estos 3 dedos de una persona que seguramente ayudó a su movimiento hacia el sepulcro.
Aquí tenemos la huella del pie, para que se vea con más claridad, que efectivamente le faltan partes a esa huella. Y llegando al sepulcro, entonces habrían hecho esto, ¿verdad? Sobre esa piedra de la preparación, colocarían la mitad de la sábana, después el cuerpo, totalmente desnudo, y encima de la cabeza se completaría el envoltorio, digamos, del cuerpo. San Juan es el único que describe que fue preparado como acostumbraban a hacerlo los judíos. Y aunque la traducción utiliza vendas, la palabra vendas, en realidad el griego ozonia significa lienzos. Entonces puede referirse tanto al lienzo pequeño que le cubrió el rostro, el sudario, como a la síndone, que ahora sabemos es la sábana completa. Así habría quedado antes de ser cerrada la puerta del sepulcro, ¿verdad? Una vez ya recién colocado. Hay quienes dicen que pudieron haberlo anudado un poco más, pero no necesariamente, eso no está comprobado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que algo pasó. Si ahí hubiera terminado la historia, bueno, pues no estaríamos hablando de ello. Y sin embargo, un día como hoy, que recordamos, ¿verdad? El Viernes Santo habían dejado a un cadáver y sin embargo, al tercer día, cronometralmente, ¿verdad? En menos de 36 horas, algo diferente pasó. En la madrugada, algo sobrenatural, se percataron que el cuerpo ya no estaba. La tumba estaba vacía. ¿Quién lo atestigua? San Juan, que fue el que vio al último el cuerpo del Señor, y nuevamente, aunque utiliza la palabra lienzos, lo importante es que dice que estaban tumbados, o sea, allanados, caídos sobre sí mismo. Y algo que nos va a ayudar a nuestra reflexión es que él vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Exactamente lo mismo que había visto el viernes anterior, pero sin cuerpo. El lienzo vacío, el lienzo como si todavía estuviera ahí el cuerpo, pero totalmente flácido, caído sobre sí mismo. Así es que él vio y creyó. Vamos a ver pues entonces hasta dónde la ciencia ha obtenido respuestas de qué fue lo que pasó y cómo se formó la imagen. En 1978, varios hombres de ciencia se unieron en lo que se llamó el Shroud of Turin Research Project, o sea, por sus siglas en inglés, el proyecto de investigación de la sábana de Turín, y llevaron más de 80 toneladas de equipo para, en Turín les iban a dar la oportunidad que durante 5 días pudieran estar haciendo todas las pruebas no invasivas, no destructivas, que se les ocurrieran, y entonces les llevaron la sábana santa, ¿verdad? La colocaron sobre una mesa basculante, o sea que podría girar, para hacerle todo tipo de estudios por fotografía, rayos infrarrojos, por espectrometría, por incluso el más sencillo de las pruebas, ¿verdad? Descoser un poco y asomarse a ver si había imagen del otro lado. Así habría quedado para su estudio. Y ya les decía, todo lo que se les ocurrió hasta donde la tecnología de 1978 permitía, le hicieron durante 5 días. Iluminar por debajo para ver si la imagen permanecía o desaparecía. Esta última fue lo que ocurrió, desaparece. Las manchas de sangre están correctas, pero la imagen no está más que muy superficialmente en la cara interna de la tela. Con la tecnología del entonces, aunque sea con este rudimentario aparatito, ¿verdad? Tomaron muestras de lo que se encontraba en la contaminación que encontraban en distintos puntos de la síndone, y ese doctor, Max Frey, encontró huellas de muchos pólenes que logró identificar exactamente en los lugares por donde la tradición dice que la sábana santa estuvo exhibida al aire libre en muchas ocasiones, por lo tanto corrobora la teoría de que visitó todos estos lugares. Lo importante es que cuando la sábana santa mostró este comportamiento como de negativo fotográfico, insistimos siempre en eso, que es como un negativo, pero no es un negativo fotográfico porque no hay emulsiones sensibles a la luz, no hay nada extra a lo que está a la tela, simplemente cambió de color en algunos lugares y es lo que forma la imagen. Y al sacarle la foto, entonces se ve todavía mucho más claridad. Y no es solamente una simple foto. Aquí tomamos la parte frontal, la giramos para poderla ver con más detalle.
y nos damos cuenta que hasta la tonicidad muscular prácticamente se ve en el hombre de la sábana santa. Así es que no solamente los detalles de cuerpo completo, sino los detalles del rostro nos dan una cantidad de información que no hubiéramos obtenido de alguien que simplemente hubiera pintado ese rostro. Aquí tenemos una incrementación en el contraste del color, pero la información más grande nos la da el negativo fotográfico. Y desde 1898 hasta la fecha, esta ha sido la reliquia más estudiada por la ciencia en toda la historia. Esta es la parte dorsal, la parte de atrás, y vemos que igualmente se nota hasta el tono muscular, y hay zonas del cuerpo que no tocaban la sábana y sin embargo sí están impresas. ¿Cómo? Pues solamente el que la hizo, el autor de ella, nos podría dar la respuesta. Pero no contentos con esto, ¿verdad? Fue en esas pruebas de los científicos que habían trabajado en la NASA, no fue la NASA la que lo investigó, pero se dieron cuenta de que tiene una cualidad que ninguna otra fotografía tiene, la tridimensionalidad. Información que se puede ver incluso en la parte de atrás, ¿verdad? Cómo sobresale el cuerpo, si podemos analizar por computadora la información que la sábana santa nos da. O sea, no es algo exterior, no es algo que nosotros inventemos, sino es manejando la información que ahí nos encontramos, lo que da estos resultados. Información en tercera dimensión que depende de la distancia en lo que el cuerpo estuvo hacia la sábana, pero lo más sorprendente, pues que ahora la tecnología de finales del siglo XX y principios del XXI puede interpretar para sacarnos un rostro. Ese rostro, que fuera del rigor mortis y en lugar de ser una mueca de dolor de tanto abuso físico que recibió, es un rostro tranquilo, un rostro sereno, un rostro majestuoso, como si estuviera dormido y sin embargo nos dice muchas cosas. Así es que la ciencia no ha podido decir más que lo que no es. No ha podido reproducirla con toda la información que tenemos hasta nuestros días. Y vamos a ver esta segunda parte. ¿Por qué le llamamos la reliquia? ¿Y qué idea o qué lineamiento tenemos sobre las imágenes? Primero, ¿qué son las reliquias? Recordemos que desde los tiempos apostólicos, incluso a San Pablo, hay un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice que Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Me llama la atención que entonces había milagros todos los días, había unos que se habían vuelto comunes, y de los no comunes, pues era, por ejemplo, que bastaba aplicarle a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado San Pablo, y con ellos se curaban y salían los malos espíritus. Siempre recordemos esta frase: Dios obraba por medio de, o sea, aquí está Jesús, ¿verdad?, haciendo por medio de su apóstol ese milagro. No es el santo el que hace el milagro, no es el mandil y el pañuelo, es Cristo, que a través de los objetos materiales también puede hacer los milagros. O sea, no es que no pueda o no deba, él sabe por qué, ¿verdad? Alguien decía en una reflexión que leí, necesitaba Jesús, necesitaba Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, de la vara de Moisés para abrir el Mar Rojo. Pues no, ni necesitaba ni la vara ni a Moisés, pero así lo quiso hacer. Así es que no le enmendemos la plana. Conozcamos un poquito más de las reliquias. Hay de tres tipos. La de primer grado se le llama a las partes del cuerpo del santo, que puede ser piel, sangre, hueso o dientes. Recuerdan que aquí en México y seguramente en muchos países tuvieron la oportunidad de tener las reliquias de San Juan Pablo II. Yo recuerdo que cuando en su momento había gente que todavía pensaba que era el cuerpo de San Juan Pablo, no sé, tratado en cera o algo así, para poderlo llevar. No era el cuerpo, era una figura de cera, ¿sí? Y la reliquia en cuestión era una ampolla con sangre del santo, ¿sí?, aquí en su pecho, y otra que fue la palia que él usó todavía en vida. Eso nos lleva aquí está la de primer grado, podemos verla, ¿verdad? Entonces, en distintos relicarios, o sea, los recipientes especiales para contener las reliquias, que no es otra cosa que los restos de, en este caso,
de un santo. Para las generaciones de ahora, se parece al guantelete del infinito, pero no es. Es justamente la mano izquierda de Santa Teresa de Ávila, que precisamente se conservó en este relicario muy primorosamente adornado, pero todo esto son los de primer grado. Y de segundo grado serían los objetos personales que tocaron el santo o que usó en vida: la ropa, rosarios, su vida personal, etc. Así, por ejemplo, se conservan, en este caso, escapularios que en su vida llevó San Juan Pablo II. Y los de tercer grado, por último, son objetos que tocaron reliquias de primer grado o la tumba de un santo. Entonces, sí es cierto que el tener algo, un resto de alguien que apreciamos mucho, en este caso de un santo, pues hace que nuestra mente, nuestra espiritualidad vaya hacia la obra, a la vida y obra de este santo, de este personaje, y en última instancia hacia Dios. Por eso la Iglesia lo permite, pero siempre con el cuidado de no volverlos amuletos, de no volverlos fetiches, de no quedarnos en el objeto. En este relicario, por ejemplo, podemos ver, ahora sí, ¿verdad?, cuerpo y sangre del mayor de los santos, el santo de los santos, el Santísimo. Precisamente lo que antes fue una hostia se convirtió en tejido, y tejido cardíaco además, y esos glóbulos, esos cuajos de sangre que retan toda explicación científica, como es que uno solo de esos coágulos pesan igual que todos. O sea, hay situaciones hasta donde la ciencia puede llegar, pero no demasiado lejos. El relicario en cuestión, ¿verdad?, pues depende también de la reliquia, en este caso, copas de cristal de roca. O sea, tratamos de cuidar lo más posible lo que perteneció a los santos, y en este caso, pues obviamente, el cuerpo y la sangre de Cristo, que sería el milagro eucarístico del anciano, al que regresaremos una vez más adelante. Las imágenes, brevemente. Si el mandamiento dice que no se hará una imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, mucha gente se queda hasta este versículo 4 y con eso descalifica la posibilidad de hacer, pintar, crear, edificar, esculpir cualquier imagen. Pero se olvidan que los numeritos de la Biblia se acomodaron hasta el siglo XII, un poquito más adelante. Entonces, el texto original también incluye esta frase que dice: no te postrarás ante ellas ni les darás culto. O sea, la prohibición de las imágenes para el Antiguo Testamento era no hacerlas para no postrarse ante ellas. O sea, el problema no es las imágenes, el problema son los ídolos. Y aquí tenemos una reproducción de lo que podría haber sido el Arca de la Alianza, en donde Dios mismo manda hacer estos querubines, y si alguien se quiere refinar todos los capítulos 25 en adelante del Éxodo, tiene pormenorizados todos los detalles de cómo deberían de estar adornado en el templo donde iba a ser la casa del Señor, y pues hay objetos como palmeras, bueyes, o sea, vides grandotas, o sea, cualquier cosa, cualquier cantidad de imágenes, porque otra vez el problema no es la imagen, sino el culto que le damos a esa imagen. Por lo tanto, y fue hasta el siglo VIII, donde vamos a ver por qué, la Iglesia tuvo que decidir que las imágenes de Cristo y de los demás santos sí se podían llevar a cabo, porque simplemente Jesús ha hecho lo nuevo, ha conformado, como le llama el Catecismo de la Iglesia Católica, una nueva economía de las imágenes. O sea, la imagen sagrada, el icono litúrgico, que representa a Cristo, porque obviamente Dios invisible y Dios incomprensible no lo podemos representar, pero Cristo, al ser la encarnación de Dios, sí puede ser representado. Ahora Cristo tiene forma, ahora Cristo tuvo un cuerpo, ahora Cristo tuvo un rostro. Y así podemos ver que todas las representaciones de Jesús, o de María, o de los demás santos, son precisamente, como lo dice el Catecismo en otro numeral, ya sea presentes en nuestras iglesias o nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. A través del icono, es a Él a quien adoramos. A través de las imágenes, veneramos a quienes son representados. Y nuevamente hay que ser muy puntuales en esto. En inglés, la palabra worship significa adoración, veneración,
Todo lo que en el español sí tenemos esas sutilezas de diferenciar, ¿verdad? Fíjense cómo dice el catecismo correctamente. A Cristo es a Él a quien adoramos, porque solo adoramos a Dios. Y a la Virgen y a los demás santos los veneramos, un grado menor, para no caer en problemas, ¿verdad? Por ejemplo, este icono que representa justamente la resurrección, vemos incluso por ahí la sábana santa ya flácida, pues el icono era la forma en que la imagen, como dice el refrán popular, habla más que 1000 palabras. La imagen de Cristo, en este caso la representación del pasaje bíblico de la resurrección, puede inspirar de muchas maneras a quien la observa y llevarlo a la meditación. Vamos a la tercera parte. Tú eres Pedro. Con esta frase, Jesús ha dejado un sucesor. No es más importante que Cristo. La iglesia sigue siendo de Cristo, pero todos nos conocemos la historia y nos vamos a referir a ella mediante dos modos. Efectivamente, dice esa frase, ¿verdad? Tomada por el evangelista San Mateo, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos se pelean mucho por decir, es que Cristo no vino a fundar iglesias. Bueno, no. Los hombres fundaron la iglesia en lo que Cristo decidió, que era el fundamento, la roca, era el sucesor. Y no lo hizo porque Él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitamos. Porque los mandó a una cosa, evangelizar. No a convertir, eso le toca a cada quien, pero sí a evangelizar, a llevar en la predicación y la enseñanza que Él dejó. Es más, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, eso dice de la iglesia, ¿verdad? Fue inspirada por Pablo VI, ahí en 1975, dice, constituye la dicha y vocación más propia de la iglesia, su identidad. O sea, no existe para otra cosa la iglesia más que para evangelizar, para llevar la palabra de Dios, para hacer la vida en los sacramentos y para acercarnos a ese Dios que primero que nada nos habló, después se puso por escrito, pero no somos el pueblo del libro, no somos el pueblo de una Biblia, no nos mandó a repartir Biblias, nos mandó a evangelizar. Y por eso digamos, medios que puso para que esta obra llegue con buen término a través de los tiempos, pues son herramientas que le dio a Pedro y a sus sucesores. Un punto que llamamos la infalibilidad del Papa. Al Papa y a los obispos reunidos en concilio, ¿verdad? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esa infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Es lo que vamos a llamar el dogma. Ahorita lo vamos a poner más en claro. Pero la infalibilidad se refiere a él como pastor de la iglesia. Cuando él proclama algo ex cátedra, se dice en latín, o sea, desde la sede, hablando como Pedro, entonces sí podemos creer en lo que él nos ha dicho y nos obliga como cristianos, como católicos, a aceptar esta doctrina. No porque sea algo que se le ocurrió, no es algo que le entrevistaron cuando venía de regreso de cierta visita pastoral, no. Él como hombre puede seguir teniendo sus opiniones de muchas cosas, de todo, como todos los tenemos, ¿verdad? Pero cuando habla ex cátedra, sí le ampara la infalibilidad. ¿Por qué podemos afirmar esto? Pues porque Jesús no nos deja solos. Imagínense entonces dudar de que Jesús le hubiera dado esta característica a Pedro, pues es dudar de que Jesús pudiera estar todavía presente con nosotros, y es dudar de Cristo mismo cuando él dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que veamos un poquito más qué es el dogma. Hay gente que se espanta y que dice, bueno, es que la iglesia es muy dogmática. Perdón, pero pues precisamente el dogma no es otra cosa que decirnos las verdades que podemos ya creer. En palabras del catecismo, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo,
cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano una adhesión irrevocable de fe a las verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas, o sea, con las escrituras, la revelación divina, un vínculo necesario. En palabras más claras, un dogma no es otra cosa que esto: un camino que está seguro. Esta fotografía de un cierto parque de aquí, de Guadalajara, me llamó la atención porque es exactamente lo que hacemos. Aquí está el camino pavimentado y como pues llega al centro del parque, pero hasta allá está la esquina, si no hay obstáculos físicos, la gente ¿qué hace? Pues camina, camina, camina y llega más directamente. Después pasa otro y dice, bueno, pues por aquí está más rápido, por aquí está más rápido. Y el piso, el suelo de esta vereda termina apisonándose, apretándose tanto que ya la vegetación ya no crece. Entonces, el dogma podemos entenderlo así. Mucha gente ya creía, por ejemplo, en la virginidad perpetua de María, por decir uno de los dogmas marianos. Pero es hasta que la Iglesia proclama esa verdad de fe como dogma, en que ya no necesitas andar haciendo tú toda la investigación. O, digamos, el más reciente, el de la Asunción, que fue decretado apenas en 1950. ¿Qué significa? Que nada te impide a ti, como católico, como creyente, aprender griego antiguo, siriaco, hebreo, investigar todas las fuentes de toda la tradición patrística, para ver cómo ya se le daba el culto a María y cómo se creía que Jesús mismo había venido por ella y la había llevado asunta al cielo. Entonces, tú puedes hacerlo por tu cuenta, claro, pero no hay necesidad. El dogma es esto: ya te pusimos la plancha de concreto, ya puedes caminar confiadamente cuando se hablen de los dogmas de fe de la Iglesia. La transubstanciación, la Trinidad, todos esos no son cosas que a alguien se le ocurrió, a ninguno de los papas se le ocurrió, están contenidos en la revelación y la Iglesia no hace más que usar su autoridad para decir, tú puedes creer en esto siempre. Vamos pues a lo que nos dice el Evangelio. Jesús tuvo un radio de acción muy pequeño, si lo consideramos en comparación con el resto del mundo, apenas unos cuantos territorios fuera de lo que es la zona de Palestina. Y San Lucas, por ejemplo, nos dice al principio de su evangelio que él hizo un tercer relato porque le escribió a Teófilo, tal vez un amante de Dios, Teófilus, ¿verdad?, para que conociera la solidez de las enseñanzas que recibió. Eso es lo que buscamos, la solidez. Y la solidez está basada en la sucesión apostólica. Dice la Dei Verbum número 1, ¿verdad?, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. Esa es la finalidad de la predicación, ninguna otra. No es el gran dinero que se va a llevar la iglesia, por ahí ha habido ideas tan peregrinas y ataques tan fuertes, porque piensan que esto es un negocio. Bueno, ¿cuál es el negocio si estos hombres en el siglo I exponían sus vidas? Si daban hasta la última gota de su sangre confiando en que el Señor los resucitaría. ¿Y eso es negocio? ¿Para que 2000 años después tuviera un gran templo en la ciudad de Roma? No. Esto es porque ellos creían en Jesús. Y su misión de estos 12 apóstoles fue justamente llevar a todo el mundo lo que él les había dicho. Y vemos que en todos los momentos, cuando los evangelistas mencionan a los 12 que instituyó para vivir con él, para aprender con él, siempre aparece en primer lugar Simón, al que ya le cambió el nombre y le puso Pedro, Kefas, piedra. Esa roca sobre la cual va a fundar esa iglesia y que depende, sí, de hombres totalmente falibles y frágiles, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, Santiago Apóstol, representado por ser el gran caminante que llegó hasta la región de Hispania, de aquellos entonces, ¿verdad?, lo que hoy sería España. Y los apóstoles no haciendo otra cosa que predicando. Esta imagen es hermosa, es la Virgen María Auxiliadora, llamada así porque es el auxilio de los cristianos, pero vemos aquí a los 15 grandes de todos los domingos, que son los 12 apóstoles, más los 2 evangelistas que no fueron apóstoles directos, que es San Lucas y San Marcos, más Pedro y Pablo, que son
los pilares de la iglesia. Y notamos que a Pedro siempre lo vamos a representar así, con las llaves. A Jesús le hubiera sido igual tal vez dejarle a un ángel la potestad de juzgar a los hombres después de que él se hubiera ido al cielo, pero no, quiso dejar en Pedro, un hombre falible, ahí lo dibujan siempre con el gallito, ¿verdad? Para recordarle su fragilidad, pero a ese hombre falible, a ese que cayó 3 veces le pregunta si lo ama y le deja la potestad de cuidar a su rebaño, sus ovejas y sus corderos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y vemos que efectivamente Pedro, ya haciendo sus funciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre, otra vez, al principio de la lista de todos los 12, aquí ya obviamente ya no aparece Judas, que fue el traidor, pero dice que Pedro tomó la palabra y llamó a suplir el lugar vacante que dejó Judas y fue elegido San Matías, completando el número de los 12. Pablo predicando, Pedro predicando, todos de ahí en adelante predicando hasta la muerte. Esta es la representación de Pedro en su martirio, ¿verdad? En Roma, donde se cuenta la tradición que él pidió ser crucificado de cabeza porque no quería morir como su maestro. Así es que efectivamente, 2000 años después, en Roma, ¿verdad? Está la sede de las llaves del reino. Una llave de plata y una dorada, para que podamos entender ese dominio o esa potestad, como dijo Jesús, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una potestad, otra vez, que no es por el poder mismo, sino un poder de servicio. Y sería inagotable tratar de contar todos los papas, ¿verdad? Pero la plática trataba de ser los papas y la sábana santa. Entonces, yo tenía esta plática previa, ¿verdad?, sobre la formación del papado, así es que fusioné, gracias al material que me proporcionó nuestro presidente, el físico Adolfo Orozco, y vamos a encontrar material muy interesante de la evolución misma de la iglesia como tal, y de lo que tuvieron que decir en su momento, o lo que les tocó participar a algunos de los papas. Empezamos por San Pedro, ¿sí? Que datos todavía inexactos, no se sabe si murió en el 64 o en el 67, pero nos dice que él fue el primer papa de la Iglesia Católica, como llevamos ahorita el conteo. ¿Por qué? Porque tan pronto como en el año 180, San Irineo de León, por ejemplo, tiene un texto que se llama Adversus a Heresis, que significa justamente contra los herejes o contra las herejías, que significa que había ya tendencias a decir que por allá había nacido otra iglesia, y decía, no, los que conocemos son Pedro, luego Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero y Eleuterio. Hasta ahí van entonces, hasta el año 180, cuando le tocó escribir esto a San Irineo de León, dijo, a estos son los 13 sucesores de Pedro, o mejor dicho, los 13 vicarios de Cristo. Y hay que entender eso. Si bien Eleuterio en el tiempo fue sucesor de Sotero, en la práctica es sucesor de Pedro. Todos ellos, ¿verdad? Después le tocó el turno a San Dámaso. Lo menciono porque con él, en el año 380, fue cuando se escribió y se compiló por primera vez completa la Biblia, las Sagradas Escrituras, de los originales hebreo y griego que existían a el latín, que era y es todavía la lengua internacional de la Iglesia. Y vemos cómo muchos de ellos tuvieron luces, otros tantos tuvieron sombras, pero todos ellos hicieron lo que les tocaba. Le tocó, por ejemplo, a Juan I, el Papa número 53, ya en el conteo, por ahí del año 525, ser el que estaba en turno cuando se descubrió la sábana santa en cierto lugar de Edesa, en Urfa, en Turquía. Después fue conocida pues como el mandilión, como el tetradiplón, el que estaba doblado en 4, por eso confiamos que estamos hablando del mismo objeto, de la misma reliquia.
Después, Juan II. Este lo menciono para un dato interesante. Los papas siempre usaban sus nombres de pila, por ejemplo, Hormisda, Símaco, Simplicio, Hilario, Celestino, Bonifacio, Zósimo, o sea, nombres muy poco comunes. Pero en algún momento, uno de los ya conversos, obviamente, tenía un nombre de un dios romano, Mercurio, y él dijo, no, no puedo presidir la iglesia de Cristo con el nombre de un dios pagano, así es que me perdonan, pero de aquí en adelante me van a conocer como Juan. Y cuando ya hay un segundo que adopta ese nombre, entonces el anterior pues lleva el numeral primero. Alguien en las preces de la vigilia pascual ayer dijo, oramos por el Papa Francisco I. No, todavía es Francisco. Hasta que no haya un Francisco II, tendríamos que llamarlo Francisco I, ¿verdad? Y vemos el resto de estos papas, los siguientes numerales. Nos quedamos con San Gregorio III. ¿Por qué lo menciona él? Porque durante su pontificado se llevó a cabo el concilio de Nicea, en donde, el segundo de Nicea, por cierto, donde se aclaró este problema que mucha gente, incluso católicos, ¿verdad?, de buena cepa, empezaron a tener el conflicto sobre las imágenes y se produjo un movimiento llamado iconoclasta, o sea, que destruían las imágenes porque apegándose demasiado a la Biblia, con el versículo que vimos hace un rato, pensaban que tener imágenes, hacer imágenes, estaba condenado por Dios. No, ya se aclaró y en el catecismo está bien grabado. Cuando nosotros tenemos una imagen, nos dirigimos en la mente y en el pensamiento y la adoración hacia quien representa, en este caso, Cristo. Después tenemos en el siguiente milenio prácticamente, ¿verdad? Ya casi entrando al siguiente milenio, en el año 944, cuando le tocó al Papa Marino II, es el que estaba, cuando la sábana santa fue llevada a Constantinopla. Y, curiosamente, de lo que había sido una tela con un rostro nada más, ahora vemos aquí un lienzo mucho más grande que hasta pasa por el hombro de este dignatario. Entonces, aquí está el rostro, pero obviamente ya hay evidencias de que se habla de una sábana, un lienzo mucho más largo. Le tocó al Papa Urbano II en el año 1099 llamar a las cruzadas, convocó a las cruzadas, vamos a ver por qué es importante. Aparte de que es una de las sombras que más le achacan a la iglesia, sobre todo fue importante porque en esas cruzadas, ¿sí?, vamos a ubicar que en la de 1204, justamente cuando Inocente III era el papa de ese entonces, en 1204 la Cuarta Cruzada, mal llamada la Cuarta Cruzada porque ni fue cruzada, fue un saqueo de la ciudad de Constantinopla, así muchas cosas que son de cuarta y no cuarta. La figura de Cristo aparecía sobre cada uno de los lados como si estuviera de pie. Nadie, ni griego ni francés, sabe ahora lo que fue de aquel lienzo. Esta es parte de un texto de Roberto de Clary en 1204, un caballero que estaba asociado ligeramente con los templarios, y entonces él describe que había un lienzo de Cristo que tenía sobre cada uno de los lados esa figura de Cristo como si estuviera de pie. Entonces ya hay una evidencia física de la sábana completa. Clemente V le toca en el año 1305, bueno, de hecho hasta 1313, que fue cuando condenó y disolvió la orden de los caballeros templarios para no dejar que se propusiera o se propagara esta teoría de que adoraban a una imagen de un hombre barbado en cierta tela y que lo condenaron como herejía. Clemente V, después Inocencio VI, él le tocó en el año de 1355 ya ser el primero, mejor dicho, el que estaba en 1356 cuando apareció la sábana santa ya como tal en Lirey, en Francia, a mediados del siglo XIV. Entonces ya tenemos evidencia de, ahora sí, la sábana en una historia ininterrumpida y bien documentada hasta nuestros días. Los siguientes papas, destacamos a Nicolás V, al que le tocó justamente estar cuando la sábana santa pasa a ser posesión de la Casa de Saboya. Recordemos que la Casa de Saboya eran
en su momento los reyes de Italia, y fueron los que tuvieron la potestad de cuándo se hacían las ostensiones y cuándo se podía venerar la sábana santa de manera pública. Tenemos a Julio II. En el año 1502 fue cuando convocó a hacer una obra mucho más grande en materia de infraestructura, porque la antigua capilla de Constantino ya le había quedado chica, la Basílica de Constantino, dedicada a San Pedro, y entonces a él le tocó llamar a la cristiandad para hacer esa cooperacha, para hacer un nuevo templo digno de San Pedro, y bueno, nos salió más caro porque de hecho nos costó la mitad de la cristiandad. Fue el escándalo de las indulgencias, y por lo cual ahora muchos de los que creen en Cristo no creen en la Iglesia Católica. Continuamos con ya otro gran papa, que fue Gregorio XIII, iba a decir tercero, Gregorio XIII, o Gregorio XIII, a partir del numeral 10, ya se pueden leer el número correcto. Gregorio XIII le tocó, y es importante, porque a él justamente, y de él toma el calendario que actualmente usamos, el calendario gregoriano, porque a él le tocó declarar con su autoridad que del 4 de octubre de 1582, 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582 se iban a cancelar esos días. O sea, se fueron a dormir el 4, que fue el día que murió Santa Teresa de Ávila, por cierto, de quien vimos en la mano en el guantelete hace rato, y al día siguiente ya era 15. O sea, por necesidad, ese calendario ya ajustado, ahora tiene un margen de error mínimo a la vuelta de 10,000 años. Dentro de 10,000 años seguramente habrá una corrección. Pero también es importante porque con él sucedió, o le tocó estar cuando sucedió la primera ostensión en la ciudad de Turín, 1578, que fue donde llegó, gracias a que los duques de Saboya, llevaron su casa real a Turín, y ahí le permitieron a este santo, Carlos Borromeo, hacer la adoración, y huella de ella, ahí tenemos vestigios. Esta medallita de bronce, por ejemplo, fue encontrada con la efigie del santo, y la ostensión, que pues se ve muy, muy curiosa, pero se alcanzan a distinguir las 5 figuras de los obispos, 2 lámparas votivas aquí arriba, y acá abajo con mucho esfuerzo, pero se logra ver que están sosteniendo un lienzo con una especie de doble figura en ella. Le tocó a Pío VII en el año 1805, que él fue uno de los primeros papas, de los que ahora ya tenemos registro documental, que veneró 2 veces la sábana santa, una en privado y otra con una solemnidad, el 21 de mayo de 1805. Ahora en adelante vamos a ver un poquito más a detalle, porque ya la iglesia, pues obviamente ya tiene documentos más, muchos más documentos físicos de estos papas de los últimos 2 siglos. León XIII, que fue también uno de los primeros papas de los que se recuerda por la posición que tenía sobre las cosas nuevas. De hecho, su encíclica más famosa se llama la Rerum Novarum, y que habla justamente de la cuestión social, cosa que ningún papa había hecho hasta entonces, y cuando habla de la sábana santa dice: este acontecimiento providencial es un medio apropiado al tiempo actual para promover en Italia y en todas partes un despertar del sentimiento religioso. ¿Se fijan en qué fechas estuvo él? De 1878 a 1903, o sea, a finales del siglo XIX, cuando se hizo la primera fotografía de la sábana santa. Y de hecho, pues sí, se cuenta que esto lo dijo ya después de haberle visto, digamos, esa reproducción de Secondo Pía, esa fotografía, y dijo: esto es apropiado al tiempo actual. Parafraseando al doctor Enrique Rivero Borrell, ¿verdad? Al hombre del siglo XX y XXI que tan necesitado de la imagen, sigue siendo actual la sábana santa. Después seguimos con Pío XI, al cual, por ejemplo,
le tocó decir, es un objeto aún misterioso que seguramente no está hecho por mano humana. Él se tardó 5 años estudiando las fotografías de Giuseppe Henry, una de las fotos que más hemos estudiado porque es lo que más conocemos, porque ya fue hecha con mejor calidad que las de Secondopía. Y sin embargo, él fue uno de los primeros que aseveró desde su pontificado, insisto, todavía como opinión personal, pero fue del que reconoció que esto no está hecho por mano humana. Pío XII, uno de los que le tocó la parte más difícil, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, y de la sábana santa dijo, es un extraordinario vestigio de la pasión del Divino Redentor. Después tenemos a San Juan XXIII, el Papa Bueno. Él, de entre lo mucho que dijo, rescatamos esta frase, hay allí el dedo de Dios. Así que, directo, ¿verdad? Después vamos con Pablo VI, que nos dice que él recuerda vívidamente una impresión que vivió en 1931 y dice de la sábana santa, el rostro de Cristo que está allí impreso nos pareció auténtico, profundo, humano y divino. Nos lo hemos admirado y venerado como a ninguna otra imagen. El nos es una forma de hablar de muchos papas, sobre todo en las encíclicas, pero aquí reconoce que él lo admira y venera como a ninguna otra imagen. Acuérdense, no adoramos la imagen, adoramos a Cristo, que en esa imagen nos lo recuerda. Y después, de los que más tenemos texto, ¿verdad? Quise ser muy, muy breve, pero no se puede, porque estos 3 siguientes papas que siguen son muy prolíficos en sus descripciones, así es que ustedes perdonarán. San Juan Pablo II le tocó ver muy de cerca la sábana santa, depositar un beso todavía, ¿verdad? Antes de que la pusieran en el relicario que tiene actualmente. Y él nos dejó muchas de las grandes reflexiones, sobre todo en su visita en mayo del 98, y nos dijo, la sábana santa es un reto a la inteligencia. Exige de cada hombre, y en particular del investigador, un esfuerzo para captar con humildad el mensaje profundo que transmite a su razón y a su vida. La fascinación misteriosa que ejerce la sábana santa impulsa a formular preguntas sobre la relación de este lienzo sagrado y los hechos de la historia de Jesús. Dado que no se trata de una materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. Encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar las respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuando fue depuesto de la cruz. Juan Pablo II, un gran papa que le dio ese momento de adoración, y durante su pontificado no solamente, sino incluso antes de empezar, él visitó la sábana santa. Después, un gran teólogo, Benedicto XVI, ahora papa emérito, nos dijo, entre muchas cosas, estas frases que rescaté. Este es el misterio del sábado santo. Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. Él le tocó hacer esta veneración y continúa diciendo, la sábana santa ha quedado sumergida en esta oscuridad profunda, pero es al mismo tiempo luminosa. Y yo pienso que si miles y miles de personas vienen a venerarla, es porque en ella no ven solo la oscuridad, sino también la luz. Más que la derrota de la vida y del amor, ven la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Ciertamente ven la muerte de Jesús, pero entreven su resurrección. En el seno de la muerte ahora palpita la vida, pues en ella habita el amor. Qué frases tan grandes. Y después Francisco, que no se queda atrás, ¿verdad? Lo recordamos por su carisma, porque es el papa cercano al pueblo, por su caridad, pero también cuando se trata de ponerse serio, ¿verdad? De ser solemne, no deja de reconocer que Cristo nos sigue sorprendiendo. Dice, también yo me pongo con ustedes ante la sábana santa. No se trata simplemente de observar, se trata de venerar. Es una mirada de oración, es un dejarse mirar. Este rostro tiene los ojos cerrados, es el rostro de un difunto y, sin embargo, misteriosamente nos mira y, en silencio, nos habla. El hombre de la sábana santa nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret. Esta imagen grabada en el lienzo habla a nuestro corazón y nos lleva a subir al monte Calvario, a mirar el madero de la cruz, a sumergirnos en el silencio elocuente del amor. Así pues, dejémonos alcanzar por esta mirada.
El rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza. La fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. No puedo dejar de destacar que él dice, yo pienso, nos invita. Nunca ellos, los papas, hacen una declaración desde la sede de Pedro para decir, es auténtica y tienen que creerla. No, no es un dogma de fe. Y recurro, para terminar, con este gran pensador, doctor de la Iglesia, que vivió en el siglo IV y V, San Agustín de Hipona, que dijo, intelligo ut credam, credo ut intelligo. Parafraseando algo así como, entiendo y creo y entiendo. Ya vimos todo lo que podemos entender, todas las pruebas físicas, pero ahora falta creer para entender mejor. ¿Para qué dejó Jesús entonces a los sacerdotes? ¿Para qué les dejó esta misión si no iba a estar con ellos? Este pensamiento dice, en el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. Lo dijo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1548. Cristo cabeza, no se ha ido, sigue celebrando, como hace un momento el Padre Pascual. Esa es la verdad que nos dijo, para que hiciéramos esto hasta que Él vuelva. Él dijo, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Fue la forma que Él quiso dejarlo. En Jesús Eucaristía podemos adorarlo a Él en persona. Tiene otra forma, pero los ojos, decía Santo Tomás de Aquino, no se deben quedar en los accidentes, tienen que ver más allá. Así es que la sábana santa y el sudario de Oviedo, dos reliquias de primer grado, podemos decir, porque contienen la sangre del que confiamos que es nuestro Redentor, y la que vino a darle la autenticidad a la sangre que está en esos dos lugares es precisamente el milagro del anciano, donde estas tres reliquias son el mismo tipo de sangre, AB, sangre humana obviamente, y ya decíamos, tejido cardíaco. No solo comemos el cuerpo de Cristo, dejó su corazón para que lo comiéramos. Así es que, pues, ya tenemos que pasar al siguiente y último paso, el paso de fe. Porque la fe debe madurar y debemos actuar en consecuencia. La opinión de los sucesores de San Pedro sobre la reliquia más grande que conservamos en el mundo cristiano debe tener un encuentro personal con Jesucristo vivo y resucitado. Ya lo decía Jesús, ¿verdad? Que le pidió a Tomás que metiera sus dedos sobre la llaga, sobre la huella de los clavos en las manos. Otra vez Benedicto XVI toma esta enseñanza y nos dice, nosotros creemos ya con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte, y la Iglesia, comunidad visible de su misericordia, permanece en él como signo de la reconciliación definitiva con el Padre. La Iglesia está para evangelizar. Y si metemos los dedos, como Tomás, un moderno Tomás, en el cuerpo que está plasmado en la sábana santa, es nuestra incredulidad, nuestra ciencia la que ha metido el dedo en la sábana santa, y ojalá y seamos como el otro discípulo, Juan, que viendo pudo creer. Así es que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe y la razón. La ciencia y la fe. Esas dos alas, sin ciencia, la fe sería credulidad. Y sin fe, la ciencia se vuelve perversa. Por eso se necesitan una a la otra.
Hemos descubierto, pues, cómo la Iglesia Católica, con su tradición de 2000 años de historia, con más luces que sombras, siempre ha cuidado y respaldado la veneración de las reliquias auténticas, de entre ellas la sábana santa, que sin ser un dogma de fe, nos lleva a través de la ciencia a tener un encuentro con Jesús resucitado. Dios nos ha dejado las suficientes pruebas para creer, pero también el suficiente espacio para dudar, de modo que el seguirlo sea enteramente una decisión de nuestra voluntad y de nuestra razón. De nosotros depende quedarnos con dudas o buscar sinceramente las respuestas. Y regreso a ese primer pensamiento que nos dejó San Pedro. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Podemos y debemos dar razón de nuestra esperanza. Esa esperanza que se materializa, que forma templos, pero sobre todo que proviene de ese mismo Jesús, que se vale de la ciencia, que se vale de objetos, reliquias, para volver nuestra mirada hacia el misterio, hacia lo sobrenatural. Este rostro que está impreso en la sábana santa y que cuando le sacaron la fotografía nos dio muchos más detalles, nos invita pues a no quedarnos solamente con lo que imaginamos. Veamos ese rostro con nuevos ojos, o como dice el Papa Francisco, dejémonos mirar por él. Es pues ante este rostro que te pido, cierra tus ojos y con este rostro grabado en tu mente, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, en tu providencia no nos has dejado solos, pues instituiste tu iglesia viva sobre los fundamentos de los apóstoles y su sucesión a través de los siglos. En comunión con la sede de Pedro, nos hace llegar tu presencia real y verdadera en todos los sacramentos con los que nos acompañas en los momentos más importantes de nuestra vida mortal, sobre todo en la Eucaristía, en donde nos das tu cuerpo y tu sangre como alimento para la vida del mundo. Ahora que hemos metido los dedos de nuestra curiosidad e incredulidad en la herida de tu costado, permite que te conozcamos mejor, conocerte para entenderte, entenderte para amarte, amarte para compartirte a los demás. Ilumina tu rostro sobre nosotros para que abramos la puerta del corazón a tu llamado. Amén. Que todos podamos leer para saber más y saber para creer mejor. Muchas gracias. Pues muchas felicidades. La verdad, muy, muy interesante esta conferencia. Hay cosas nuevas que conocer sobre los papas, todo lo que han comentado, ¿no? Comenzamos con una sesión de preguntas y respuestas, por favor. Adelante. Está Enrique Galeano. Gracias. Enrique, adelante. Sí. La verdad es que la reflexión que me llevo aquí es que el Señor debe haber dicho, estos cabezones del futuro van a ser como Tomás y no van a creer. Peores. Ahí les dejo para este enigma, esta presencia mía, para que puedan meter los dedos, como dices tú, para que entiendan que realmente sí existí, ¿no? Hay mucha gente que dice que Cristo no existió, ¿no? Entonces, pues ahí está la prueba, ¿no? Hasta de eso dudan, sí, ciertamente. Así no fuera un emperador romano, una momia egipcia, porque entonces sí, ¿verdad? Luego con 2, 3 puntos de credibilidad ya lo dan por hecho. Y aquí nos ha costado mucho y nos seguirá costando evangelizar con la ayuda de la sábana santa. Así es, pues muchas gracias, está fenomenal tu ponencia, ¿no? Sobre todo el seguimiento de los papas y pues la sucesión apostólica, que es la innegable fundación de la Iglesia Católica por parte de Cristo, ¿no? Así es. Muy amable, Héctor. No, gracias a ti, Enrique. Marta también quiere estar en ese orden, no sé si en ese orden levantaron la mano, ¿verdad? Adelante, Marta. Doctor, pues yo nada más quiero decirte que estuvo interesantísimo todo lo que dijiste, muy bien. Me llamó mucho la atención el mapa
Jerusalén, Edesa, Constantinopla. ¿Cómo fue ese recorrido y de los siglos? No, es impresionante, sí, todo, pues bueno, lo que se tiene de historia. Y pues felicitarte, darte las gracias nuevamente por todo. Estuvo muy bien. Gracias, Muchas gracias, Marta. Hasta que me tocó que nos oyeran, ¿verdad? Buenas tardes. Primeramente es agradecerles a todos las ponencias que dieron, muy hermosas, bonitas, me sensibilizaron mucho en esta Cuaresma, Semana Santa, Pascua, ¿no? Y muchas felicidades porque todos expresan este amor a nuestro Señor Jesucristo y pues nos vive, ¿no? Nos vibra ese amor en nosotros. Entonces, muchas gracias, David, muchas gracias a todos los ponentes y pues lástima que se acabe esto, ¿no? Pero, sí, ¿verdad? Como decía una canción de nuestra infancia, lástima que terminó. Gracias, Normita. Sí, muchas gracias. Profe, adelante. Usted estaba... Dos cosas. Una, recordar que en la misa que estuvo el cardenal Karol Wojtyła en Turín en 1978, cuando salió del cónclave que eligió a Juan Pablo I, estuvo presente el doctor Enrique Rivero Borrell. Él estaba ahí en esa misa. En Turín él fue a la abstención de 1978 y recordaba que cuando iba a empezar la misa comentaron por el micrófono que nos acompañaba el cardenal Karol Wojtyła de Polonia. Y menos de un mes después regresó a que lo nombraran papa a su vez. Y una frase que mencionaste hace rato sobre la ciencia y la fe, pues nada más recordar a Albert Einstein. Albert Einstein dijo, la fe y la razón se ayudan mutuamente. Una fe sin ciencia es coja. Y una ciencia sin fe es ciega. Exactamente. Esa sí es una fe ciega, ¿verdad? Gracias, profe. Y de hecho tuve que cortar mucho de su material que me compartió. Gracias. Ahora sí que fueron las dos en una. Me apoyé. Como dice... Muy bien, ¿eh? Como dice la frase de todo científico, en hombros de gigantes. Entonces, gracias, profe, por muy colaborar bien, con esta. Al contrario, gracias a usted. Y de hecho tenía mucho más material que tuve que dar afuera, ¿verdad? Digo, para desestresarnos les cuento uno que iba a incorporar un chiste que tenemos acá en México, para los que a la hora del bautizo, es un chiste que tiene más de 100 años. A la hora en el bautisterio, un sacerdote le pregunta el nombre que le va a poner al niño y le dice, Tigre 14. Y el sacerdote dice, ¿cómo que Tigre 14 le vas a poner a tu niño? ¿Qué? Pues de a poco el Papa no se llama León 13. Imagínense, tiene más de 100 años, pues León 13 fue de principios del siglo pasado, del siglo antepasado. Así es. Bueno, perdón. Adelante, Claudia. La intención era sacarles la sonrisa, así es que funcionó. Tu micrófono, Claudia, por favor. Ya, ok. Adelante. Bueno, muy, muy similar a lo que mencionabas, David y Adolfo, lo de la ciencia y la fe, ¿no? Que no se contraponen, sino que se complementan. Bueno, yo soy muy ignorante, no como ustedes, que son muy, muy, muy sabios en esto. Entonces yo sí les pido un poco bibliografía para documentarme, porque yo siempre, yo no dudo de todo lo que han dicho. Yo tengo fe ciega en mi iglesia, pero sí quiero documentarme y ser más docta de lo que soy, porque sé muy poquito. Entonces quiero conocer más. Entonces, si me regalan bibliografía de la Sábana Santa y de tu ponencia, que estuvo increíble y me encantó, para cuando me hagan preguntas, pues no decirles, es que yo creo. Yo lo oí por ahí. Yo siempre creo. Claro. Y pues me gustaría decirles por lo menos algo que aprendí, ¿no? Claro, pero sí. Aprender. Gracias. Claro, para todos. Profe, ¿quería decir algo más? Perdón. Nada más comentar sobre esto que Claudia ha pedido y que han pedido otras personas también en pláticas y todo. Creo que en la página del Centro Mexicano, el website,
www.sabanasantamexico.org, tenemos que poner una sección de bibliografía para que ahí la gente pueda recurrir a buscar el material que quiere para conocer más sobre la Sábana Santa. Así que Sí, estén profe. pendientes en nuestra página para que podamos ir alimentando con eso. También, muchas gracias, profe. Taide, nos querías compartir tu comentario. Sí, gracias. Bueno, primero pregunta. agradecer la plática. Muchísimas gracias, Héctor. Fíjate que he tenido oportunidad, pues, con Adolfo de escuchar varias pláticas de la Sábana Santa. Nunca había escuchado una acerca de los papas, así que me encantó. Muchísimas gracias. Y una pregunta, cuando mencionan el Adelante. sudario de Oviedo, ¿también se le han hecho estudios al sudario de Oviedo que relacionen algunas conclusiones con la Sábana Santa? Sí, y de hecho podría atreverme a decir que se le han podido hacer más en el sentido de como no tiene una imagen, y hasta cierto punto ya, digo, siempre ha pertenecido a la iglesia, es cuestión del arzobispo de Oviedo el permitir los estudios que se le han hecho, y es donde se ha descubierto que tiene también aragonito, tiene esporas, como no ha estado tanto en ostensión, pero sí tiene incluso hasta manchas de carmín de cuando alguna dignataria le puso ahí su besote. Entonces, tiene una historia más documentada, pero como no tiene imagen, no ha llamado tanto los reflectores. Entonces, Jorge Manuel Rodríguez, el presidente del Centro Español de Sinología, también tiene en YouTube varios videos sobre específicamente el sudario de Oviedo, y él decía en uno de ellos eso, que ellos quisieran obviamente regresar a hacer más estudios con la Sábana Santa para cotejar ambos lienzos, pero pues ahorita otra vez, siempre que se pretendan hacer una batería de estudios, tienen que hacer un procedimiento de que no van a ser destructivos, que van a ser lo menos invasivos posibles, y obviamente pues ya la Sábana Santa, por su mayor historia de ostensiones y de maltrato y manipulación, está en una situación más delicada todavía. El sudario de Oviedo, pues, como era un pañolón, una especie de pañuelo grandote nada más, tiene nudos, estuvo mucho tiempo anotado todavía, tiene un agujero, entonces se ha podido manipular un poco más para los estudios, pero hasta ahorita todos los que se han hecho concluyen que contiene el mismo tipo de sangre, que envolvió el mismo rostro de la persona que está en la Sábana Santa. Pruebas que pues solamente quien no las acepte, pues es el problema, ¿verdad? Que hay mucha gente que todavía no los cree parte del mismo, de la misma persona. Entonces no sé si respondí tu pregunta, Taide. Gracias. Sí, LB no lo puedo poner como destacado, no sé quién. Sospecho que es Leila desde... Bueno, muy interesante. Yo también, igual que la participante anterior, nunca había escuchado este comentario con la cuestión de los papas. También me llamó mucho la atención de la corona de espinas de Jesús, porque realmente nunca supe que la corona era de esa manera, como una especie de casco. Sí, me llamó mucho la atención ese detalle, porque realmente lo conocemos como solamente una coronilla de espinas y no como todo completo cubriendo la parte de arriba de la cabeza, Y el cráneo. del cráneo. Y me llamó la atención la iglesia donde hicieron la cúpula, precisamente basándose en esa corona de espinas que tuvo Jesús. Es muy impresionante también ver el rostro, realmente cómo está en la Sábana Santa, el rostro de Jesús, que representa, ¿no?, el rostro de Jesús. Y realmente me ha interesado muchísimo, y yo te doy las gracias por todo esta impresionante plática. Y bueno, felicidades también por todo lo que han recopilado para darnos esa información y para ayudarnos a saber y a enriquecernos un poco más de la vida de Jesús misma. Así que muchísimas gracias, y fue muy impresionante y muy bonito. Muchas gracias y feliz Pascua para ti, para todos los oyentes y todos los que trabajan en tu equipo. Y Gracias, saludos nuevamente.
desde Gracias. Canadá. Así es. Pues bienvenida y esperamos que estés más en contacto. Aquí Muchas nos tienes gracias. a tus órdenes. Muchas gracias, Gracias, David. Leila. Gracias a todos. Sí, gracias. Gracias. Héctor, pues soy breve, pero excelente como siempre. Y muchísimas gracias. Y nada más 3 datos para los que están aquí. Adelante. Para Claudia, un libro que te puede servir independientemente de todos los libros de la Sábana Santa es el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos resuelve de muchas dudas. Es como un compendio y ello viene todas las respuestas que como católico llegáramos a tener. Y por otro lado, veo un mensaje donde algunos de ustedes quieren integrarse a lo que es el Centro de Sinología. Se pueden comunicar ya sea por correo o por WhatsApp con sus datos de que están interesados, y nosotros después de nuestra primera junta iremos viendo cómo los vamos integrando para que cooperen con nosotros de cualquier forma. O sea, necesitamos ayuda ya sea en medios, en pláticas, en difusión. Entonces son bienvenidos con la profesión que tengan, bienvenidos. Gracias, Ceci. Gracias. Rodolfo. Son algunos comentarios para complementar tu muy buena plática, Héctor. Uno de ellos es acerca de los dogmas que estuviste hablando en un momento dado, ¿verdad? Y que no me pude detener mucho, pero sí. Sí, muchas personas con una mentalidad, vamos a decir, pseudocientífica, dicen que ellos son librepensadores. No sé si hayan oído hablar esa expresión, ¿verdad? Yo soy librepensador, por lo tanto yo no acepto ningún dogma, ni soy católico, dicen así, ¿verdad? Y lo paradójico, ¿verdad? Lo curioso del asunto es que no, un verdadero científico no puede ser un librepensador, ¿verdad? Desde el momento que hay una serie de leyes que la ciencia ha descubierto, leyes de la naturaleza, ¿verdad? Pues tú no puedes cambiarlas, ¿verdad? Ni modo que yo quiera cambiar la ley de la gravitación universal de Newton, ¿no? A mí no me gusta, yo lo voy a hacer de otra manera, la ley, ¿verdad? De Newton, porque yo soy librepensador, ¿verdad? Y lo mismo pasa con todas las demás leyes descubiertas por la ciencia, ¿verdad? Entonces, pues nadie puede ser librepensador, ¿verdad? Otro comentario es que hablando acerca de lo que la Sábana Santa no es un dogma, el padre Jorge Loring, recuerdo que lo oí en una conferencia grabada, ¿verdad? El padre Jorge Loring, que dijo en una ocasión, ya ven que él era muy brusco al hablar, ¿verdad? Dice, sí, muy claridoso. En una conferencia dice, la Sábana Santa no es un dogma. Quien no quiera creer en ella no es un hereje, pero sí es un bruto, porque está viendo toda la evidencia que tenemos, ¿verdad? Eso es, bueno, y un último comentario, también hablaste algo de la reforma del Papa Gregorio XIII, la reforma al calendario, ¿verdad? Que se cancelaron, se suspendieron 11 días. Sí. Y nada más comentar que esa reforma, ese ajuste al calendario fue más profunda. Además de cancelar esos 11 días que estaban de más en el calendario, también se estableció desde ese entonces que cada 400 años se iban a suprimir 3 años bisiestos. O sea, 3 años que deberían ser bisiestos dejan de ser bisiestos. Y desde entonces nuestro calendario, el calendario gregoriano adoptado ya por todo el mundo, ¿verdad? Es el más exacto de los calendarios, ¿verdad? Así es. Bueno, se desfasará un día dentro de 10,000 años. Ya les tocará hacer el ajuste. Creo que es cuestión de segundos cada 3,000 años. Así es. Un segundo o dos cada 3,000 años. Así es. Por ahí no la tengo en video, pero tengo una conferencia que se llama La Sábana Santa, Huella del Tiempo, donde hablamos más extensamente del calendario gregoriano. Pero gracias, Rodolfo. Sí. Nada más, ya. Muchas gracias.
Gracias otra vez a todos.